en su palabra que le conozcamos. Pues bien, voy a compartir pantalla, ¿cierto? Y antes de que vamos a dar comienzo a esta clase de hoy, del día de hoy, y nosotros estamos viendo entonces los atributos morales de Dios, y decíamos nosotros en clases pasadas, y vamos a verlo hoy día para aquellos que han faltado. Primero tenemos la bondad de Dios, luego la semana pasada vimos la santidad de Dios, y hoy día vamos a ver su justicia, y espero terminarla, si no, continuamos la próxima clase. Entonces, teología propia, que es el conocimiento de Dios, los atributos morales de Dios, parte número 2, ¿cierto? El día 13 de septiembre, que es el día de hoy. ¿Cómo aplicar estos atributos, ¿cierto? Estos atributos morales en nuestra vida. Bueno, decíamos la semana pasada que como creyentes en Cristo debemos tener clarísimo que Dios, en su majestuosa divinidad o divinidad, ¿cierto? O en estas tres personas unidas en una sola, poseen atributos, ¿cierto? Que estructuradamente, ¿cierto?, se encuentran en la Biblia, y a fin de dar al creyente en Cristo, ¿cierto?, una esperanza viva, una esperanza clara. ¿Cuál es la esperanza? De que esos atributos son reales y que conforme a estos atributos que hemos estado viendo semana tras semana, nosotros como seres creados a su imagen y semejanza, tenemos por lo tanto el deber, amados hermanos, de aplicar esos atributos de Dios a cada caminar de nuestra vida. Si Dios dice que es santo, debemos ser santos. En 1 Pedro dice que debemos ser santos como Él es santo. Efesios dice que también debemos ser santos, que Él, ¿cierto?, nos llamó, tuvo una elección por el puro afecto de su voluntad para que vivamos vidas santas. Si usted ama ser un siervo de Dios, si usted ama ser un cantor de Dios, si usted ama ser un hermano que toca en la iglesia, si usted considera que usted tiene el llamado a ser maestro en la iglesia, predicador en la iglesia, si usted ama, por lo tanto, ser un siervo de Dios, ama su palabra y escudriña de ella, le doy sentado o le aseguro que será fácil aplicar los atributos de Dios a su vida. Solo tiene que, creo yo, dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios para conformar su vida, y que usted, en cierta manera, pueda ser realmente un verdadero cristiano con una conversión, con un cambio genuino dirigido por la voluntad del Señor. Nosotros hemos visto las semanas pasadas sobre los atributos morales, ¿cierto? Y vamos a hacer un resumen de la bondad de Dios y un resumen pequeño sobre la santidad, y vamos a ver ya en extenso sobre la justicia. Agradezco que muchos de ustedes ya hicieron el trabajo. Entiendo que los que no han podido han tenido sus razones, pero se les va a juntar con el trabajo que les voy a dar ahora, ¿ya? Entonces, no junten trabajos, y después, si no pueden hacer uno, no van a poder hacer un segundo trabajo. Yo puedo entender, amados hermanos, que todos de una u otra manera trabajamos, dedicamos tiempo a la familia, ¿cierto? Tenemos cientos de actividades, como yo también tengo las mías. Recuerden que yo soy profesor, soy jefe administrativo, tengo varias funciones en mi trabajo, y también soy maestro de Cerrillo, y tengo que también preparar estos estudios, leer muchísimo, y por tanto yo creo que un trabajo sobre lo que pedimos la semana pasada merece que usted observe o atienda al menos unos 10-15 minutitos diarios para que usted pueda desarrollar esas ideas que comentamos. Así que haga un esfuerzo para el próximo miércoles sobre el trabajo que está pendiente, y otro más que voy a dar, pues serán a juntar 2.
Y antes de continuar, yo le pedí a nuestra hermana Sandra, que ella fue dentro de la semana estuvo bastante preocupada por su trabajo y estuvimos ahí interactuando en algunas cosillas que ella me preguntaba, y en forma ya definitiva ella hizo un muy buen trabajo. Yo quiero dejarlas con ustedes al menos unos 5 minutos. Le dije yo que podía, ¿cierto?, hablar un poquito del trabajo que hizo ella. Así que, hermana Sandra, por favor, el micrófono y la pantalla es toda suya. Ya, mi hermano. ¿Para qué le cuento lo nerviosa que estoy, po? No se preocupe, dale nomás. Yo también voy a compartir mi trabajo con ustedes. Como todos es sabido, el trabajo se trataba sobre la justicia y la ira de Dios. Entonces, en lo que yo pude investigar y apoyarme en mi hermano Alejandro, les voy a contar un poquito cómo resultó mi trabajo. Bueno, la justicia de Dios es uno de sus atributos morales más notables en la Escritura y que está estrechamente relacionado con su santidad. En el desarrollo de mi trabajo traté de destacar algunos puntos importantes para el hombre, destacar cómo es en sí su esencia y también tratar de ver cómo nos beneficia la justicia de Dios. Y también ver por qué es necesaria su ira, porque teniendo un Dios tan bueno, tan bondadoso, tan lleno de amor, ¿por qué también existe la ira de Dios? Entonces, partí buscando, mis hermanos, qué era la justicia, porque es como un conjunto de cosas, pero yo decía, ¿qué es? Entonces, buscando, llegué al resultado de que, para entender como en palabras simples para mí, la justicia es el comportamiento moralmente correcto. Dios es completamente justo en sí mismo y desecha cualquier cosa que vaya en contra de su santidad. Podemos ver en Isaías 6:3 que dice, y se repite la palabra santo, 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 es Jehová de los ejércitos. Siendo Dios infinitamente justo, nos puede entregar todos sus atributos y nos puede entregar todos sus atributos simultáneamente. Podemos hablar de justicia gubernamental y justicia distributiva. Cuando hablamos de justicia gubernamental, es cuando Dios ejerce el gobierno moral sobre nosotros y nos lleva a que nosotros actuemos de la misma forma en que Él actúa en su justicia, siendo justo en nosotros también. Y justicia distributiva lo entendí como cuando Dios, a través de su ley, aplica recompensa o castigo según sea nuestro actuar y pensamiento. En Romanos 2, capítulo 2, versículo 6 dice, pagará a cada uno según sus obras. Ahí podemos ver, más o menos relacionarlo con la justicia distributiva. Este atributo de Dios es de gran importancia porque por este atributo nosotros somos tratados todos por igual, recibiendo finalmente un justo juicio. Tenemos completa seguridad que Él es justo, recto y santo. Pude sostener esta idea en Deuteronomio 32:4, donde dice, todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. En su justicia el hombre se ve beneficiado también, y lo podemos ver en el Nuevo Testamento, que creo que cuando vemos el sacrificio de la cruz, yo creo que es el acto de mayor justicia, ya que gracias a esto nosotros podemos ser salvos. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sobre la ira de Dios, mis hermanos, puedo decirles que, aunque usted no lo crea, es
La ira de Dios responde a una reacción de la santidad de Dios contra el pecado del hombre. Dios no puede de ninguna manera pasar nuestro pecado por alto, no lo puede pasar por alto. Entonces, es una reacción a cuando nosotros cometemos pecado, la ira de Dios. En Romanos 1:18 dice, por tanto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Es en su ira donde Dios muestra el desagrado y la indignación ante el mal. Dios aborrece la injusticia, mis hermanos. En Isaías 13:9 dice, he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Es necesario meditar en su ira, vamos a odiar el pecado. Cuando nosotros meditamos en la ira de Dios, nos tiene que provocar en nuestra conciencia odiar el pecado, mis hermanos. A mí me hacía mucho sonido esto de la ira, más que la justicia, mi hermano Alejandro, la ira de Dios. ¿A qué nos lleva? ¿A qué nos mueve? Y crea en nosotros el verdadero temor a Dios. Cuando nosotros estamos conscientes de la ira de Dios, en nosotros aparece eso del temor, pero el temor de verdad. Entonces, debemos agradecer a Dios también habernos librado de la ira venidera. En Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Para terminar, mis hermanos, en el Antiguo y Nuevo Testamento vemos la justicia de Dios, cómo se desarrolla desde el mismo Adán y Eva hacia adelante, el diluvio, qué sé yo, y ya en el en el Nuevo Testamento, ya con el sacrificio de la cruz. Entonces, la justicia también nos acerca, como está estrechamente relacionado con la santidad, también en nosotros la justicia nos hace bien en ese sentido, porque también nos acerca a la santidad del Señor. Y la justicia también es la que nos revela la grandiosidad de su amor, la que nos revela su gracia y su misericordia. Y ojo que me topé con una frase por ahí que me gustó bastante, que decía que su misericordia no anula su justicia. Gracias a su justicia somos salvos. Y la ira de Dios, mis hermanos, es necesaria para ejercer plenamente su justicia, ya que la ira es la expresión hacia el pensamiento de pecado del hombre. Para finalizar, mis hermanos, recordar que Dios hace un juicio justo a todas sus criaturas. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias, Sandra. Te podemos dar un aplauso. Yo particularmente te lo doy. Y yo creo que ya con esto terminamos la clase. Yo creo que lo has dicho todo. Yo creo que decir más que eso está de más. Así que la felicitamos. Yo creo que se da cuenta que podemos vencer temores, podemos hacer trabajos, podemos dedicarle tiempo a las tareas académicas. Yo esto se lo pedí también de los siervos para abajo. Así que démonos un tiempo. A veces sé que estamos muy ocupadísimos en nuestras funciones, en nuestros ministerios, pero por favor también desarrollemos los deberes académicos que también nos hacen crecer, también, ¿cierto? Nos permiten entender un poco más a Dios. Felicitamos entonces a nuestra hermana Sandra, que de manera magistral, creo yo, nos ha entregado una clase en 10 minutos, claro, 10 minutos, sobre lo que yo quiero hablar hoy día y extenderme un poco más, pero yo creo que lo dijiste todo, ¿ya? Pero igual es necesario ver algunos detalles un poquito más en detalle. Entonces, muchas gracias, hermana Sandra. Si tuviera que poner una nota, te pondríamos 7. Así que eso, muchas gracias, muchas gracias. Lo demás, anímense, por favor, se los pido. Gracias, gracias. Bien, entonces vamos a entrar en este resumen sobre los atributos morales, particularmente sobre la bondad de Dios. Los atributos morales son teológicamente atribuidos a la forma en que Dios puede y quiere relacionarse con la humanidad, ¿cierto? De tal manera que estos atributos morales también atañen al carácter del cristiano, o sea, son parte del carácter cristiano
y por otra parte acusan el carácter del impío, como decíamos la semana pasada. Entonces, ¿qué es la bondad de Dios? ¿Qué es ¿qué es la bondad de Dios? Entonces, es un atributo que transforma vidas. La bondad de Dios es uno de los atributos más reconfortantes y fundamentales que se encuentra en la Biblia. Eso es lo primero que dijimos la semana antes pasada. A lo largo de las Escrituras vemos cómo este atributo se manifiesta en la relación de Dios con la humanidad. Entonces, lo que dijimos nosotros en clases pasadas y lo que exploramos respecto a la bondad de Dios, y lo hicimos, ¿cierto?, a través de algunas exégesis, de algunos versículos claves en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y consideramos también algunas aplicaciones prácticas, y llegamos a la conclusión sobre la importancia de confiar en la bondad de Dios en nuestras vidas. Y dijimos, por ejemplo, está el Salmo 23:6, que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué podemos decir de este pasaje? Bueno, el Salmo 23:6, encontramos la palabra bien, que en hebreo se traduce como yitop, ¿cierto? Esta palabra abarca no solo la bondad, sino también la prosperidad y la bendición de Dios. Y en el contexto griego del Nuevo Testamento, la palabra relacionada es agatos o agatos, ¿cierto?, que significa bueno, bondadoso. ¿Qué aplicación podemos tener? Una aplicación práctica podemos tener de este Salmo 23, que este versículo nos muestra entonces que la bondad de Dios es constante y nos persigue a lo largo de toda nuestra vida. Y debemos confiar en que Dios siempre actúa en nuestro bienestar, a favor nuestro, y busca y nos pide que busquemos su presencia, de cierta manera, como nuestro refugio seguro. Otro pasaje que habla de la bondad de Dios es Romanos capítulo 2, verso 4. La NBI dice: ¿o menospreciáis la riqueza de su bondad? Le dice a los inconversos, porque esta sección del 1:18 al 3:20 le está hablando al inconverso. Dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su bondad, paciencia y generosidad? ¿No te das cuenta, dice Pablo, de que su bondad te lleva al arrepentimiento? Por lo tanto, es la bondad de Dios en su vida y en la mía que nos condujo al arrepentimiento. Hagamos alguna exégesis cortita de este pasaje. La palabra bondad, entonces, en griego se traduce como cheretotes, que denota amabilidad, benevolencia y generosidad. Y alguna aplicación práctica que podemos dar, ¿cierto?, de Romanos 2:4, que la bondad de Dios es un llamado al arrepentimiento, hermanos. Cuando experimentamos la bondad de Dios, nos motiva o nos debe motivar a volcarnos, a centrarnos, sacar en el fondo de nuestros corazones, que se vierta nuestro corazón hacia Él, pero en gratitud y obediencia, como decía Sandra, ¿cierto? Porque aprendemos a conocer y a tener el verdadero temor de Dios. Por lo tanto, la bondad de Dios es un incentivo para vivir una vida transformada, ¿cierto? Para concluir entonces ya en forma definitiva la bondad de Dios, podemos decir que es un atributo que revela, por lo tanto, su amor incondicional. El amor de Dios no es condicional, el amor de Dios es incondicional, y su disposición constante, permanente de bendecir y cuidar a su creación. A través de la exégesis que hicimos de los pasajes bíblicos claves, por ejemplo Romanos 2:4 y el Salmo 23:6, ¿cierto? Podemos decir que la profundidad, ¿cierto?, de este atributo y las consideraciones y las aplicaciones que nosotros desarrollamos la clase antes pasada, debe aportarnos para tener una vida dependiendo siempre, ¿cierto?, sabiendo que Dios es bueno
y siempre lo va a hacer, como dice nuestro pastor Jorge. La bondad de Dios, por lo tanto, es un recordatorio, creo yo, de que podemos confiar en Él en todas las circunstancias, en todo momento, inclusive cuando no comprendemos completamente su plan, cuando nos encontramos, ¿cierto?, en el lodo fangoso, cuando nos encontramos en una situación adversa, cuando hay algún familiar que está enfermo, algún hijo, algún esposo, ¿cierto?, que está enfermo. Dios es bondadoso, por lo tanto nos motiva a responder a su bondad con gratitud, con arrepentimiento y amor hacia los demás. La bondad de Dios entonces es un faro, ¿cierto? Es un faro, creo yo, de esperanza en medio de las pruebas, y un llamado fuerte y grande a vivir vidas transformadas por el amor de aquel que es infinitamente bueno. Al abrazar la bondad de Dios como debiéramos hacerlo, encontramos consuelo y propósito en nuestra relación con Él, y experimentamos finalmente la abundante vida que solo Dios nos puede brindar. Luego nosotros vimos la santidad de Dios, ¿cierto?, que es el segundo atributo moral. Ya, ahí está la santidad de Dios, la santidad de Dios. Y lo que podemos decir respecto a la santidad de Dios es que nuestro concepto de bondad a Dios, que es la línea fundamental, es que Él, en todo sentido, y es lo que como Dios debiera ser, y por consiguiente responde perfectamente, es lo que como Dios debiera ser en nuestras vidas. Entonces nosotros analizamos la santidad de Dios basado en en Isaías 61. Bueno, la santidad de Dios entonces es uno de los atributos más profundos, dicen muchos autores, y trascendentales, y que se encuentran en toda la Escritura. A lo largo de toda la Biblia vemos que Dios es descrito como santo. Es más, decía nuestra hermana Sandra, ahí en Isaías 61, Isaías capítulo 6, perdón, se menciona este atributo con un hebraísmo que indica y dice santo, santo, santo 3 veces. Este es un hebraísmo que indica una exaltación de ese atributo, ¿ok? En cierta manera, como dije, es uno de los atributos más profundos y trascendentales. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos la semana pasada particularmente, exploramos la santidad de Dios a través, ¿cierto?, de la exégesis que hicimos, del estudio que hicimos de Isaías capítulo 6. Y vimos algunos pasajes también en el Nuevo Testamento, ahí en Primera de Pedro, cuando el apóstol San Pedro dice que Dios es santo y también quiere que nosotros también seamos santos. Entonces, cuando consideramos, ¿cierto?, algunas aplicaciones prácticas, llegamos, ¿cierto?, a la conclusión sobre la importancia de vivir de manera santa hacia Dios. Entonces, la santidad de Dios es un atributo fundamental de su naturaleza divina. Es un concepto, ¿cierto?, que abarca su pureza, su perfección moral y separación de todo, escúchame, de todo lo impuro. Entonces, el versículo clave que estudiamos la semana pasada, Isaías capítulo 6, el uno al otro, ¿se acuerdan que los serafines del uno al otro daban voces diciendo santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria? Bueno, en este pasaje, los serafines proclaman la santidad de Dios y su gloria que llena toda la tierra. Y veíamos también el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Y Pedro dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros. Hay una invitación, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Bueno, en este versículo se nos insta, decíamos la semana pasada, se nos invita, más que invitarnos, hay un imperativo, se nos ordena vivir una vida santa en todas nuestras acciones y decisiones. Entonces,
ahondar un poquito más, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la palabra griega para santo es agios, decíamos, acuérdense, y esta palabra implica separación y consagración a Dios. Por lo tanto, nosotros hemos sido consagrados, hemos sido separados para Dios. La santidad de Dios es su pureza moral absoluta y su separación, ¿cierto?, del mal. La santidad de Dios también implica su perfección y excelencia en todos sus aspectos. Él es completamente distinto de todo ser creado y está por encima de todas las imperfecciones. Me acuerdo del pastor Juvenal, nos habla siempre sobre las perfecciones de Dios. La santidad de Dios entonces nos desafía a vivir una vida de pureza moral, evitando el pecado y las prácticas impuras. Recuerde que Dios nos hizo libre de la esclavitud del pecado, algo que mencioné el día domingo en el mensaje, pero no podemos nosotros vivir abusando de esa libertad que tenemos en Cristo, porque como Dios es santo, también es un Dios de ira y también es un Dios justo, y nos va a corregir cuando Él lo estime conveniente. Entonces debemos esforzarnos por ser santos en nuestras acciones, palabras, pensamientos y también en nuestras redes sociales. Bueno, debemos buscar una relación íntima, creo yo, con Dios a través de la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Creo yo que esto nos ayuda, ¿cierto?, a crecer en santidad y a conocer mucho más a Dios. Nuestra vida debe reflejar la santidad de Dios, hermanos y hermanas. Debe reflejar la santidad de Dios en nuestras relaciones con los demás, en nuestras relaciones interpersonales, principalmente con nuestra cónyuge. En el caso de nosotros, que somos casados, debemos tratar entonces a los demás con amor, con gracia y justicia, siguiendo el ejemplo, ¿cierto?, de este Dios santo. Y a manera de conclusión respecto a la santidad, para que pasemos ahora a ver la justicia, la santidad de Dios es un atributo divino, escuchen bien, especial, que nos llama a vivir vidas santas y consagradas a Él. Al comprender y buscar la santidad de Dios, creo que experimentaremos una relación más profunda con Él y seremos transformados a su imagen. El apóstol San Pablo dice en Romanos 8:28, dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a su bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Entonces, recordemos que nuestra búsqueda de la santidad debe ser un proceso continuo que requiere dependencia de Dios y un compromiso, amado, escucha bien, un compromiso constante de vivir según su voluntad. Y su voluntad primariamente la encontramos en las Escrituras. Entonces, reconocer ya finalmente la santidad de Dios nos llama a vivir en reverencia y obediencia, buscando reflejar su carácter en todo lo que hacemos, en cualquier lugar donde andemos. La santidad de Dios ya finalmente, escuchen bien, es un llamado a la transformación y a la adoración de un Dios que es digno de toda alabanza, es digno de toda adoración. Pues bien, ya hemos terminado ya en forma definitiva los dos primeros atributos morales, la bondad de Dios y la santidad de Dios. Quise hacer este resumen para aquellos que no estuvieron la semana pasada. Y hoy día, por lo tanto, nos corresponde ver la justicia de Dios de manera más en detalle. Hay un salmo que yo puse acá en esta lámina, dice el Salmo 89:14, dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de su rostro. Fíjese que en una ocasión Francis Schaeffer, ¿cierto?, en uno de sus libros sobre la santidad de Dios, relata la siguiente historia. Él dice que nos anima a imaginarnos que vamos por la calle y nos encontramos con un joven delincuente golpeando a una anciana. Imagínense la escena.
La golpea una y otra vez mientras ella se aferra al bolso que él intenta robarle. Y Schaeffer pregunta en su libro, ¿qué significa amar a mi prójimo en esa situación? ¿Se imagina usted? Bueno, indudablemente, dice Schaeffer, que amar a mi prójimo significa utilizar la fuerza, es decir, una ira justa, necesaria, es decir, utilizar la fuerza necesaria para someter al malvado delincuente y rescatar, es decir, amar a la inocente anciana, ¿cierto? Más o menos es la respuesta que da Schaeffer a este escenario que nos encontramos muchas veces en nuestras vidas. No muchas veces, toda la vida nos encontramos con situaciones similares, no tan profundas como esta, no tan extremas como esta. El amor y la justicia, la bondad y la santidad, la gracia y la ira no son opuestas, son complementarias, como decía nuestra hermana Sandra. Bueno, este atributo de la justicia de Dios se relaciona estrechamente con la santidad de Dios. La palabra justo y la palabra recto son idénticas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. A veces los traductores le dan preferencia a la palabra justo y en otras la palabra recto sin razón aparente, porque las dos significa lo mismo. Nehemías 9:8 es el ejemplo de esta justo o recto. Nehemías 9:8 dice: y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo, o porque eres recto, que es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la palabra justo proviene del hebreo tesadik, así se traduce, ¿cierto? Pero en el fondo es la palabra... me olvidé, porque esta palabra está en hebreo aquí. Pero traducida o transliterada es la palabra tesadik, ¿cierto? Que se deriva como una persona justa, que una persona que es derecha, que es justo, que es recto, ¿ok? Entonces, ahora que di esta explicación de lo que significa la palabra justo o justicia, ya veamos una introducción, ¿cierto?, a lo que estamos viendo. Decía yo que el amor y la justicia, la bondad y la santidad, la gracia y la ira, como decía Sandrita, nuestra hermana Sandra, no son opuestos, son complementarios. O en última instancia son interdependientes, como el esposo y la esposa. La esposa y la esposa deben ser interdependientes. El uno depende del otro. Bueno, el amor sin justicia es mero sentimentalismo, porque el amor no es sustantivo, es un verbo. Perdón, pero es así, lo que dice este cantante es verdad. Yo estudiando esto me acordé de ese tema, perdón que me vaya por otro lado, pero el amor no es un sustantivo, es un verbo, porque el amor implica, hermanos amados, implica una acción. El amor sin justicia, ¿cierto?, es mero sentimentalismo. Y la justicia sin amor es pura venganza, ¿cierto? Porque nosotros podemos ser justos, pero también debemos aplicar amor. Si no aplicamos, si queremos aplicar justicia, bueno, se convierte en venganza. Sin embargo, en Dios, como dice el Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se han encontrado. La justicia y la paz se han besado, dice el Salmo 85:10. El amor busca justicia para los amados. La justicia protege, venga y reivindica a los amados. Y el ejemplo más práctico es la cruz de Cristo, como decía Sandrita. La cruz de Cristo es la expresión perfecta tanto del amor de Dios, que salva a pecadores indignos, como de la justicia de Dios, que exige que se pague un precio justo por la salvación. En definitiva, entonces, la simplicidad de Dios, en esta simplicidad de Dios hay una armonía perfecta entre lo que percibimos como tensiones entre los distintos atributos de Dios,
Y en el sentido estricto no hay múltiples atributos, sino una sola esencia divina gloriosa, que es en el fondo que el amor y la justicia, la bondad y la santidad, la gracia y la ira no son opuestos. Siempre debemos mirar cuando Dios obra en algún hecho que usted lee en la Biblia, todos estos atributos siempre van a estar unidos en esa simplicidad de Dios. ¿Ok? La cruz de Cristo, ¿cierto? Permítame extenderme un poco más. Decía yo que es la expresión perfecta, ¿cierto?, del amor de Dios. ¿Por qué? Porque salva a un ser humano que es indigno, a un ser humano que no se lo merece, porque ha pecado toda su vida, porque ha ofendido la santidad de Dios. Entonces Dios tiene que aplicar su justicia y castigar en su ira a ese pecador, ¿cierto? Porque en su justicia Él exige que se pague un precio justo por la salvación. Entonces la pregunta es, ¿quién recibió la ira? ¿Quién recibió el castigo por su pecado y el mío? En esta trilogía del amor, la justicia, la bondad y la santidad, la gracia y la ira, la recibió Cristo. Porque recuerden que Cristo, en muchos pasajes, dice que Él se hizo maldito por nosotros y también se hizo pecado por nosotros. En la justicia de Dios, debido a la unidad esencial de los atributos divinos, entonces aquí yo hago una pregunta larga que digo, ¿qué podemos decir? Esto no está en la lámina que yo les mandé porque esto lo vi en la tarde, ¿eh? ¿Qué podemos decir sobre la relación entre lo que percibimos como expresiones más suaves y más duras de su carácter, entre el amor por un lado y la ira por el otro, entre la misericordia por un lado y la justicia por el otro? Entonces, pues, digo yo, puede ser útil responder nuestra pregunta centrándonos en el amor, que es el atributo en torno al cual giran las discusiones y controversias. Bueno, esto lo saqué del teólogo Sproul, ¿ya? El atributo en torno al cual giran las discusiones y controversias. Dios es amor. En esto coincide la Biblia y la opinión popular. Entonces, ¿cómo debemos entender su justicia y su ira? Y dice Sproul que la podemos entender con estas tres dimensiones. Primero, en primer lugar, Dios es amor, pero más que amor. El hecho de que, permítame explicar la primera parte, ¿cierto? En primer lugar, Dios es amor, pero es más que amor. Lo explico. El hecho de que Dios es amor no significa que Dios es amor a expensas de sus otros atributos. El apóstol Juan nos dice que el amor es Dios, entonces la ecuación no puede invertirse. La Biblia también dice que Dios es luz y que Dios es fuego consumidor. En todos estos casos se utiliza la misma construcción gramatical. El Dios que es amor también es fiel y justo. Entonces, nos dice Juan, ahí en su carta, aunque Dios es infinitamente benévolo, ¿ya? Ahí en 1 Juan 1:9, y ya respecto a que aunque Dios es infinitamente benévolo, el teólogo Alexander dice, que es un presbiteriano del siglo XIX, dice lo siguiente, para que podamos entender un poquito más esto. La benevolencia infinita no es el tono de Dios. El amor de Dios es un amor justo y su justicia es una justicia amorosa a la vez. Entonces no debemos permitir que un atributo abrume y anule los demás. Charles Spurgeon lo expresa de esta manera. Dios es tan severo en su justicia como si no tuviera amor, pero también tan intenso en su amor como que si no tuviera justicia. Qué interesante este juego de palabras para tratar de entender, amados hermanos, que en primer lugar Dios es amor, pero más que amor. La segunda frase que Sproul nos intenta responder cómo debemos entender su justicia y su ira es
que hay que dejar que la Biblia defina el amor. Porque si nosotros definimos el amor, creo que todos vamos a llegar, sobre todo las mujeres, van a llegar a un amor sentimental, a un amor, cierto, de sentimiento. Pero como decía yo al principio, el amor no es sustantivo, es un verbo, es una acción. Veamos, desarrollemos un poco esta idea. Si no se entiende, anoten las preguntas y después las contestamos. Bueno, muchas veces se ha entendido el amor de Dios de un modo que niega las cualidades morales de Dios. Creo en un Dios de amor, dicen muchos. Puede decir alguien queriendo abolir el día del juicio y apagar el fuego del infierno. Muchos nos dicen que cómo Dios puede tener un fuego eterno, cómo puede haber un juicio, un día de la ira, ¿cierto? Que está establecido en Apocalipsis 16, 17, 18, 19 y 20 y en otros pasajes, pero a la vez puede ser un Dios de amor. Bueno, las categorías morales se desechan por completo en nombre del amor, ¿cierto? Un Dios de amor nunca, dicen algunos, nunca, nunca, nunca. Comienza la afirmación bien intencionada y a continuación viene una lista de distinciones de estilo de vida o exigencias morales que, según afirman, Dios nunca haría. Dios nunca mandaría a un pecador no arrepentido al infierno, porque Dios es un Dios de amor. Hermano, Dios está airado con el pecador toda su vida. Bueno, algún día vamos a ver ese tema. Nunca, ellos dicen, nunca me condenaría, ni querría que fuera feliz, ni desaprobaría, ¿cierto?, mi conducta, ni cuestionaría la identidad de género que he elegido. ¿Por qué no?, dicen algunos. Porque según afirma, Dios solo acepta a todos y todos siempre. Es decir, que Dios siempre acepta a todos, que no hace distinción de personas, basado, ¿cierto?, en esta configuración humanista que tiene la gente respecto a Dios. Porque las personas no ven la justicia de Dios, solo enfatizan, y lamentablemente también algunos hermanos, enfatizan solamente el amor de Dios, pero del punto de vista del sustantivo, como una palabra, no una acción, no un verbo, porque si lo analizamos del punto de vista del verbo, tendríamos que decir que Dios también, en su amor, debe corregirnos, ¿cierto? Cuando los apóstoles dicen que Dios es amor, quieren decir que es ágape y no eros. Ágape es el amor del sacrificio y eros es el amor erótico, ojo. Entonces el amor de Dios no es erótico, porque el amor eros es el amor que yo le tengo a mi esposa, el amor erótico, el amor romántico, ¿ya? Pero el amor que Dios nos tiene es un amor ágape, que es un amor del sacrificio, para que puedan entender la diferencia. Sino un amor que se entrega y sacrifica, ¿cierto? No un amor romántico, ni un amor erótico, ni un amor sentimental y cálido, ni un amor que no critica y acepta todo. Porque el amor de Dios, dice Sproul, es un amor que distingue, que corrige y que es justo dentro del concepto de la justicia de Dios. Y tercero, dice Sproul, que Dios se inclina al amor. Bueno, desarrollemos un poquito la idea basado en lo que Sproul nos responde. Aunque no debemos permitir que el amor eclipse a los demás atributos de Dios, es decir, que los deje a un lado, que estén estáticos, que no se muevan, que solamente siempre se desarrolle el amor de Dios, el atributo por excelencia, podemos decir que el amor y con él su bondad en general es más natural. Es decir, en cierto sentido para Dios que su ira, es decir, es más. Dicen algunos que para Dios es más esencial, más natural ser un Dios de amor que un Dios de ira. En cierta manera tienen razón, porque Dios no quiere ser un Dios de ira, pero su carácter debe serlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque también es santo, y como es santo, no permite el pecado, y como no permite el pecado, tiene que castigar en su ira al pecador. Por lo tanto, Él prefiere amar antes que mostrar las expresiones más severas de su carácter, ¿ok? Bueno, en este punto estamos, creo yo, forzando el lenguaje, porque
los atributos de Dios, como ya hemos señalado por el cansancio, son una unidad armónica, armoniosa, son una unión perfecta, indisoluble. Por lo tanto, cuando Dios es un Dios de amor, en el verbo, no en el sustantivo, es un Dios de amor, pero también a la vez aplica en su amor misericordia, gracia, y cuando Él estime conveniente, también aplica su justicia y su ira. El amor y la justicia no están enfrentados en la naturaleza ni en la conciencia de Dios. En la nuestra sí, porque nos cuesta aplicar la justicia con nuestros hijos, porque infunde más en nosotros el amor, pero el amor del sentimiento, no el amor del verbo, de la acción. Porque la Biblia dice que si yo amo a mi hijo, debo corregirlo. Como que se contradice, ¿cierto? Pero se contradice en el amor romántico, o sea, en el amor del sustantivo, del sentimiento, no en el amor de la acción. Porque si yo digo amar a mi hijo, y si él comete un error, yo tengo, en la justicia que Dios me enseña, yo tengo que aplicar corrección. Es más, los salmos o el proverbio dice que el padre que no corrige, que no es justo con su hijo, a su hijo aborrece. Entonces, Dios nos demanda que nosotros desarrollemos esta idea del amor dentro de su justicia, la desarrollemos del punto de vista de la acción y no del punto de vista del sentimiento. Bueno, un poquito enredado, quise agregar esta lámina para poder desarrollar un poquito, porque se relaciona el amor y la justicia y la ira de Dios. Bueno, la justicia de Dios, ya el tercer desarrollo, podemos decir que este atributo de Dios es uno de los menos considerados en la actualidad, incluso en las iglesias. Nos gusta hablar del amor de Dios, de su misericordia y su grandeza, pero cuando hacemos referencia a su justicia, empezamos a descartarlo y se apodera de nosotros el espíritu de areópago, como decíamos la semana pasada. Algunos, escandalizados por las órdenes de Dios de aniquilar a los cananeos, han escrito frases así: sencillamente no me puedo imaginar lo que sería servir a un Dios que requiere una carnicería tan carente de sentido. Sin embargo, cuando lo contemplamos en la globalidad de la Escritura, nos damos cuenta que además de importante, es un atributo necesario, ya que se relaciona estrechamente con su santidad. ¿Ya? Entonces, la justicia de Dios es un atributo divino fundamental, decía Sandra, que se manifiesta de manera constante en todas las Escrituras. Y este atributo revela la perfección moral de Dios y su compromiso con la equidad y la rectitud. Entonces, en la medida que vamos desarrollando esta primera parte, creo yo que es necesario que exploremos la justicia de Dios a través de la exégesis de algunos versículos claves en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y consideremos, por lo tanto, algunas aplicaciones prácticas para que entendamos cómo afecta, ¿cierto?, la justicia de Dios en la vida del creyente. Y creo yo que debemos concluir ya resaltando la importancia de vivir en alineación con la justicia de Dios. Veamos algunos textos bíblicos que hablan de la justicia de Dios y hagamos algún desarrollo exegético de estos pasajes. El Salmo 89:14 dice, lo tengo aquí encima de mi escritorio, dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de su rostro, dice la versión Reina Valera. Bueno, esta exégesis que vamos a aplicar de este Salmo 89:14, primero la palabra justicia en hebreo se traduce como sedek, ¿ya?, que denota integridad y equidad, que Dios es justo en el mundo.
Y en el contexto griego del Nuevo Testamento, la palabra relacionada para justicia es dikaios, que significa justicia. La justicia, por lo tanto, de Dios es el fundamento de su trono. Entonces, como creyentes, debemos buscar la justicia en nuestras vidas y en nuestras relaciones, viviendo de acuerdo con los principios divinos de integridad y equidad. Es decir, siendo personas íntegras y siendo personas equitativas en nuestras relaciones interpersonales con los demás. Eso es lo que en el fondo nos dice el Salmo 89:14, aplicando lo que es la justicia de Dios. Y en Romanos 3:25 y 26 la NBI dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Analicemos un poquito estos dos versos para que podamos entender un poco más lo que es la justicia de Dios. Y en Romanos 3:25-26, la palabra justicia en griego se traduce como dikaios, decíamos recién, dikaios, y que nuevamente significa justicia. Y en este contexto del pasaje de Romanos 3:25-26, se destaca que la justicia de Dios se manifiesta a través de las obras redentoras de Cristo. Por lo tanto, la justicia de Dios se evidencia, se clarifica en su provisión de salvación a través de Jesucristo, que es lo que nos explicaba nuestra hermana Sandra. Entonces, como creyentes, debemos confiar en esta justicia divina para nuestra redención y proclamarla a otros. En conclusión, esta primera parte, la justicia de Dios es un atributo divino que refleja su carácter inquebrantable y su compromiso, escuchen bien, hermano, con la equidad y la integridad. A través de la exégesis que hicimos de estos dos pasajes, de Romanos 3:25 y del otro pasaje que tengo acá, del Salmo 89:14, ¿cierto? Creo yo que hemos visto, a manera de introducción, el atributo de la justicia y considerando sus aplicaciones prácticas para nuestra vida, cómo nos afectan a nosotros la vida del creyente. Porque recuerde que la mirada que le estamos dando a estos estudios no es tan solo que aprendamos de manera ortodoxa lo que significa la justicia de Dios, sino que también vivamos de una manera que reflejemos en nuestras vidas lo que estamos aprendiendo, lo que hemos visto de la bondad de Dios, de la santidad de Dios y de la justicia de Dios. Entonces, la justicia de Dios nos llama a vivir, hermanos, de acuerdo con los principios divinos de integridad y equidad. Dos palabras importantísimas. Por lo tanto, nos recuerda que Dios es el estándar supremo de lo que es justo y debemos buscar reflejar siempre, siempre, siempre su justicia en nuestras acciones y en nuestras decisiones de manera diaria. El clic que damos en nuestro computador, el touch que marcamos en nuestro celular, el clic que le damos si pagamos o no pagamos algo que no corresponde a lo que la familia necesita. Todo eso debe estar en una estrecha relación con la justicia que Dios es íntegro y que Dios es equitativo. Además, la justicia de Dios es evidente en su provisión de salvación, ¿cierto?, que Él hace a través de Jesucristo, lo que nos llama a confiar en Él como lo que hacemos, como nuestro Salvador, y por lo tanto nos llama a proclamar esta justicia al mundo. En resumen, la justicia de Dios es una parte integral de su carácter. Y vivir en armonía, hermanos amados, con esta justicia es, creo yo, esencial, escuchen bien, es esencial para una vida cristiana
auténtica y transformada, ¿cierto? Y una vida auténtica y transformada. Luego nosotros tenemos algunas opiniones, y estas las vamos a pasar por largo porque las leímos la semana pasada. Algunas proposiciones. Uno de los atributos de Dios es que es justo. Sin ser justo no podría aplicar sus otros atributos. Es la justicia de Dios la que nos revela en realidad lo profundo, extraordinario y sublime que es su amor. Que intenté, espero que lo haya cumplido, si no me perdonan. Y sublime que es su amor, su gracia y su misericordia, que son el complemento esencial para esta divinidad. Y Él quiere que también nosotros seamos similares. Entonces, tener un concepto errado de este atributo de Dios, es decir, de la justicia, hace que sus otros atributos se vean disminuidos y no sean apreciados, llevando a tener una idea errónea de quién es Dios en realidad. Entonces, ¿qué significa en definitiva justicia? Ya decíamos que la palabra hebrea significa adherencia a aquello que es obligatorio de acuerdo a cierta norma. Por ejemplo, una norma moral implica, entonces, rectitud, decíamos, o integridad, honestidad, precisión. Decidir imparcialmente lo que es justo en un caso legal sin prejuicio. Y los quiero llevar a Romanos capítulo 9, ya con esto voy terminando, porque algunos pueden pensar, Romanos capítulo 9, déjenme leerle el pasaje. Romanos capítulo 9, donde se hace un contraste. Déjenme buscarlo. Del versículo número 7, del versículo número 6 de Romanos 9, perdón, ponga mucha atención. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, dice Pablo: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En el fondo, hermanos, no es que Dios haya aborrecido a Esaú, sino que lo amó menos. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y Pablo replica con una respuesta retórica, dice: en ninguna manera. Es decir, es un hebraísmo que significa: ¿estás loco? ¿Cómo se te puede ocurrir que Dios pueda ser injusto? Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me complaceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, desde mi perspectiva, la forma en que yo definiría la justicia es dar lo que se merece a una persona que va de acuerdo con las acciones que hizo al ser valorados por una persona con autoridad, y que dará una sentencia de acuerdo a la verdad que ha sido revelada y en conformidad a las normas que han sido previamente establecidas, sin importar quién es la persona. Y esto es lo que Dios hace con Jacob y Esaú. Él determinó, ¿cierto?, a uno amar más que al otro, ¿ya? Para tener ya finalmente un entendimiento correcto de la justicia de Dios, tenemos que recurrir, creo yo, a ambos testamentos bíblicos, al Antiguo y al Nuevo Testamento, que es el ejercicio que vamos a hacer la próxima semana. Entonces, para poder entender las implicaciones que tiene
Y afirmar que la justicia de Dios, hermanos, al ser un atributo de Él, es algo que no tiene inicio ni fin, sino que es algo eterno como lo es Dios. Dios toda la eternidad ha sido fiel, justo, y va a seguir siendo justo. Entonces lo que le suceda a usted y a mí está en completa armonía con la justicia de Dios. ¿Okay? Lo próximo que tenemos ya es que la palabra justicia aparece 370 veces y la palabra justo 221. Por lo que podemos ver que es una palabra importante, y a pesar de que es más prevalente en el Antiguo Testamento, no deja de aparecer en el Nuevo Testamento. Es un concepto erróneo creer que la justicia de Dios es algo que solo corresponde a un tiempo pasado y que ya no tiene ninguna aplicación a partir del Nuevo Testamento. No, muy por el contrario. La mayor expresión de justicia, por ende de ira y por ende de amor, se expresa en el Nuevo Testamento, ¿cierto? En la muerte de Cristo en la cruz. Ahí se expresa de manera extraordinaria, de manera potente, el amor de Dios, la justicia de Dios y la santidad de Dios se expresan ahí en ese acto sublime, ¿cierto?, de Cristo en la cruz. Yo creo que con esto es suficiente, y como decía nuestra hermana, en dos dimensiones, la justicia gubernativa y la justicia retributiva, que lo vamos a desarrollar un poquito más la próxima clase, ¿me parece? Pues bien, vamos a dejar de compartir y voy a pedir que abramos nuestros micrófonos y para sus preguntas y sus comentarios. Mano Mario, ¿alguna pregunta, algún comentario, por favor? A ver, hermano, todo está claro, mi hermano. Todo está bien. Yo apunté una duda, no la encuentro, de que se van a ver niveles de castigo, mi hermano, porque Dios va a juzgar de acuerdo a sus obras a cada persona, ¿va? Cuando sea el día de juicio, cuando él abra el libro, dice, en el trono blanco. Bueno, el creyente en Cristo, aquel que ha nacido de nuevo, él va a recibir recompensa, ¿cierto? Pablo es clarísimo ahí en establecer de que en 1 Corintios, capítulo 3, si mal no recuerdo, versículo 10, dice que nosotros vamos a recibir, mira, déjeme leerse mejor. 1 Corintios, capítulo 3, me parece que versículo 10, pero si no, corríjame por favor. Sí, aquí es. Mire, ponga mucha atención, hermano. Dice, le voy a leer del versículo 8, del versículo 9, de 1 Corintios. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica encima. ¿Cuál es el fundamento? Es el Evangelio, es la verdad del Evangelio. Y otro edifica encima, es decir, encima de esta verdad que es el Evangelio. Él está hablando de la santidad, está hablando de la vida correcta. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, ¿ve? Cada uno mire cómo mira su vida en Cristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, dice Pablo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, está hablando del tipo de obra. Es decir, se entiende que el fundamento del oro, plata y piedras preciosas está hablando de las obras correctas, del hombre que ha hecho obras buenas, del hombre que ha vivido una vida en rectitud, ¿ok? Y madera, heno, hojarasca es aquel creyente que no ha tenido una vida parecida a la que ya mencionamos, es decir, no ha sido tan justo, no ha sido tan apartado, ¿cierto?, de su vida pecaminosa, ¿correcto? Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, dice Pablo.
porque el día la declarará. ¿Qué día? El día del juicio. Pues por el fuego será revelada, ¿ve? Cuando la Biblia se refiere a fuego en la Biblia, cuando la palabra fuego aparece en la Biblia, siempre usted tiene que asociarlo con juicio, ¿ok? Con juicio. Pues fuego, exacto, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará, es decir, el juicio, que en este caso no es un juicio para maldición, sino que es un juicio a sus obras, a las cosas que usted ha hecho, buenas o malas. Versículo 14. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, dice Pablo. Si la obra de alguno se quemare, entendiendo que es madera, heno o hojarasca, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Vais a presentar otra idea, Pablo. No sé si le contesté respecto a lo que sucede en la vida del creyente con las obras que él hace después de Cristo. En lo que respecta al no creyente, hermano Mario, el no creyente, el pecado mortal que comete, aparte de todos los demás, el pecado mortal que no comete es la blasfemia contra el Espíritu Santo, es decir, el que no crea en Cristo. Por eso Pablo dice que ese pecado no podrá ser perdonado en este siglo ni en el siglo venidero, atendiendo, ¿cierto?, a estas dos eras que hemos visto ahí en escatología. No sé si usted ha estado en las clases de escatología. Entonces, el no creyente, el inconverso, el que no se acerca a Cristo y que no se va a acercar, salvo que sea atraído, llamado, convencido por el Espíritu Santo, ese ser humano va a ir al juicio que Dios tiene establecido ahí en Apocalipsis, ¿ok? Cuando Él venga a juzgar a las naciones, ¿ya? Eso. No sé si le respondí la pregunta que usted me hizo, hermano Mario. Sí, hermano, o sea que ahí no van a haber niveles de castigo, sino es parejo. Al no creer en Cristo. Sí. El solo hecho de estar sin Cristo ya va a pasar una eternidad en el infierno. Entonces ya eso en sí mismo es un tremendo castigo. En la justicia de Dios. Recuerde que Dios es justo, pero como es un Dios santo, tiene que castigar al ser humano. En su justicia tiene que castigarlo, aplicarle justicia por el pecado, ¿cierto?, de no creer en Cristo. Por lo tanto, nadie recibe injusticia. Usted y yo recibimos misericordia, porque por algo llegamos a Cristo, ¿cierto? Recibimos bondad, porque la bondad nos lleva al arrepentimiento. Pero el malvado, el que no cree en Cristo, no recibe injusticia, recibe justicia, recibe un justo pago por su falta de fe en Cristo, por no creer en el Mesías, para hacerlo más profundo, ¿entiende? Por lo tanto, nadie recibe injusticia. ¿Se entendió, mi hermano? Sí, como está aquí en este trabajo que se mandó, hermano, dice, si Dios no hubiera mandado a nadie al infierno, nadie conocería de su ira. Y si Dios hubiera mandado a todos al infierno, nadie conocería de su gracia. ¿Sí, mi hermano? Es más, en esa misma dinámica, muchas gracias, mire, en esa misma dinámica suya, yo pregunto lo siguiente: ¿Dios pudo habernos mandado a todos al infierno en su justicia? Sí, ¿cierto? Sí, porque Dios, si hubiese querido, nos manda a todos al infierno. ¿Habría sido injusto? No, porque Él está aplicando justicia. Pero Él determinó que en su misericordia, en su bondad, ¿cierto?, en la eternidad pasada, eligió a algunos para aplicar, ¿cierto?, su benevolencia, ¿cierto?, y capacita a estas personas para llegar a Cristo. Pero ¿quién recibe el justo pago por el pecado de esas personas? Es decir, por usted y por mí, lo recibió Cristo en la cruz. Entonces, Dios sigue siendo justo porque aplicó ira sobre Cristo, ¿me entiende? Aplicó su ira, fue justo
al aplicar su ira sobre su hijo. Por lo tanto, ningún personaje recibe injusticia. ¿Ok? Así es, mi hermano. Bien. Pasamos entonces. Ya recibió. Sí, hermano, ahí estamos. Gracias, hermano. Sí, ok, muchas gracias, hermano Mario. Gracias, hermano. Hermano Cristian, ¿alguna pregunta, algún comentario respecto a la clase? No, mi hermano Alejandro, la verdad que ha sido todo claro y no tengo mucho que aportar. Ya, perfecto, muchas gracias. Hermana Sandra, ¿alguna pregunta, algún comentario para complementar con su exposición, que nuevamente la felicito? Gracias, hermano Ale. No, la verdad es que no tengo preguntas, comentarios. Me gustan mucho las preguntas que hace el hermano Mario. Sí, porque siempre les he dicho, las preguntas nos ayudan a aclarar un poco los conceptos que yo intento aterrizar en estas clases. ¿Okay? Y no agradecerle nomás, hermano Alejandro, por sus clases, su dedicación. Eso, bendiciones. Okay, bien. Ya, perfecto. Gracias, hermana Sandra. Hermana Marta, ¿está por ahí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Si no, pasamos entonces a nuestra hermana Miriam. Hermana Miriam, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Buenas noches, hermano Alejandro. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, gusto saludarle. Igual. Fuerte y claro, le escucho fuerte y claro. Sí, no tengo ninguna pregunta, pero me llama la atención el Dios de amor y Dios de ira. Me llama la atención porque, bueno, usted lo explicó todo, pero como siempre dice que Dios es conocible, pero no comprensible. No lo vamos a entender nunca, o sea, porque Dios es amor. Y si yo le preguntaba a mi esposo si Dios es amor, es como que no se entiende. Si Dios es amor, como también es un Dios de ira. Entonces hay cosas que no las vamos a poder entender, y como que él, lo que decía yo, es conocible pero no comprensible. No lo podemos entender. Entonces no hay que jugar, o sea, no hay que como esforzarse a entenderlo, creo yo. Bueno, lo leí también en una parte del libro que dice que no nos esforcemos en entenderlo, porque si no nos vamos a volver locos de nuestra mente, de tratar de entender a Dios, porque Exacto. Es como raro, Dios es amor y Dios ira. Pero lo que usted decía es verdad. Dios en su justicia, ¿verdad? Sí, si Él hubiera decidido, nos mandaría todo al infierno, pero en su amor y su misericordia mandó a nuestro Señor Jesucristo, gracias a nuestro Señor Jesucristo, para obtener la salvación y la vida eterna. Así que eso para mí es demasiado glorioso. Y eso. Y en cuanto a la tarea, mi esposo hizo la tarea y yo hice un pedacito. Sí, la vi. No, pero mi hermano Alejandro, yo quiero explicar esto. Mi esposo hizo una exposición, usted sabe que él, tremendo. Yo cuando lo vi, yo hice un pedacito, la primera parte, yo la tengo escrita y yo se la voy a mandar, pero es un pedacito muy chiquitito, la parte de arriba. Y él cuando lo escribió, dijo, tú fuiste parte y voy a unirme aquí abajo. Hizo como 10 hojas. Yo dije, no la envíe, no es justo. Y él la mandó igual y estaba muerto de la risa. No, igual. No, yo le voy a decir al hermano Alejandro porque hay que ser justo. Entonces, la primera parte la hice yo, incluso busqué unos versículos bíblicos y todo, y yo se la voy a enviar. Pero la otra parte de abajo, no, yo le dije, hermano Alejandro, yo le decía a mi esposo, se va a notar inmediatamente, cualquiera que la vea, aunque ni siquiera me conozca, va a decir, no, esa es del pastor Juvenal, por todos lados por donde se mire. Así que, pero no, muy agradecida por la clase, porque cada día estoy entendiendo mucho más. Y gracias a mi hermana Sandrita, te felicito, realmente, increíble, muy, muy hermoso. Tenemos una, no sé si futura predicadora, porque ella siempre ha dicho, Sandrita, que ella le cuesta mucho, pero yo veo que está aprendiendo en el Señor, y el Señor la está preparando para que ella también nos entregue y nos enseñe el mensaje de la palabra del Señor.
Así que correctamente. Amén, así es. Que se prepare para eso y que se le meta en su cabecita, que más adelante, no sé, cuando el pastor lo decida, Dios la está preparando para eso, para ser una hermosa predicadora, ¿cómo le dice mi esposo? ¿Cómo se dice, joven? ¿Expositora? Sí. ¿Una expositora puede ser? O la elevé demasiado, no sé. Pero hay que elevarla en el Señor, así como yo, amén, que yo soy chiquitita, pero el Señor me está enseñando gracias a Él. Así que amén. Muchas gracias, mi hermano Alejandro, y muchas gracias por la clase. Así que le voy a enviar mi muchas gracias a usted, muchas gracias. Con la otra que usted va a enviar. Ok. Bien, solo agregar a lo que nos dice nuestra hermana Vivian, en el sentido de que nosotros tenemos el concepto de amor, del sustantivo, de la palabra amor, y siempre la vamos a relacionar con sentimiento. De hecho, cuando yo le pregunto a los chicos en el liceo, ellos, cuando yo les digo, ¿quién me puede definir la palabra amor? Y todo el mundo dice, es un sentimiento. No, el amor es un verbo, porque es una acción. El amor, como es un verbo y es una acción, implica un compromiso, y por eso que es indisoluble el amor, la justicia y la ira de Dios, porque actúan de manera conjunta las tres. ¿Okay? Bien, Pastor Juvenal, ¿alguna pregunta, algún comentario, por favor? Ahí sí. Ahí sí. Sí, mientras escuchaba tenía hartas cosas así como que comentar, pero lo que más me gustaría así como comentar es que pudiéramos mirar los atributos como las perfecciones divinas de Dios, que son absolutas, digamos, que están como en ejecución en forma permanente, digamos. Es decir, por ejemplo, enfoquémonos en un momento o en un momento de la historia, en la cruz, y eso un poquito también lo dejé ahí escrito en la tesis, en la cruz, en el mismo momento, y ahí se cumple lo que dice. No es un poco más amor, no es un poco más santo, no es un poco más ira, no es un poco más justicia, sino que es todo a la misma vez. En la cruz, en el mismo momento en el que estaba cayendo el juicio sobre Jesús, estaba cayendo la misericordia para la criatura, y en el mismo momento en que la justicia estaba cayendo sobre Jesús, la ira de Dios estaba siendo aplacada. Entonces, y debemos entender que estos atributos son aplicados en términos prácticos según las Escrituras por los decretos de Dios. Dios mediante sus decretos, por ejemplo, al decir el decreto de el hombre que pecare, este morirá, ahí el Señor está aplicando parte de sus atributos. En Cristo, al haberlo enviado a la cruz, está aplicando otra parte de sus atributos. En que el hombre puede ser por el Espíritu Santo, ¿cierto?, ver la revelación, está aplicando otro de sus atributos. Entonces, es una cosa maravillosa cómo Dios, en todo momento, todo Él está, ¿cierto?, aplicado. Y todos estos atributos morales que son tan maravillosos, que son los más perceptibles, los atributos de morales son comunicables, ¿cierto? Entonces, podemos tener por lo menos una vaga idea, con nuestras imperfecciones, del concepto de la santidad, del concepto de la ira, del concepto de la justicia. La ira, entendiendo de que Él no está airándose en el momento por un acto, sino que Él es, en su perfección, es parte de la ira, y en sus decretos está aplicando su ira, y es en la relación con las criaturas. Entonces, todo eso es muy bonito poder observarlo, y esto es lo que nos debe despertar, nos debe abrir el apetito de buscar, de investigar, de saber de qué han dicho los expertos, qué información más hay, qué desarrollo hay más, de acuerdo a las Escrituras, con respecto a estos maravillosos atributos y perfecciones de Dios que están siempre aplicados a nuestras vidas y a nuestra existencia y en la relación que Él tiene con nosotros. Así que eso, gracias por la clase, mi hermano Alejandro, y Dios bendiga a todos los que no están. Hay varios que no están hoy día. Esperemos que les llegue este video. Gracias, mi hermano Alejandro. Ok, gracias a usted.
Bueno, para finalizar ya, nuestro pastor Jorge, para que él pueda pedir la bendición, y si hay algo más que quiera comentar, o alguna pregunta que quiera hacer. Pastor Jorge, por favor. Sí, quisiera agregar Lamentaciones 3, 22 y 23 en la traducción en Nuevo Lenguaje Actual. Dice: sé que no hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión. Y el 23: sé que cada mañana se renuevan su gran amor y su fidelidad. Lamentaciones 3, 22, 23 en el lenguaje actual. Sí, bueno, damos gracias a Dios por haber estado esta noche juntos, escuchando de la enseñanza de la palabra del Señor. Gracias por cada una de las opiniones, gracias a uno por los trabajos que se pudieron mencionar públicamente ahora. Damos gracias al Señor y creyendo que cada día lo que hoy estamos aprendiendo nos va a ser de mucha utilidad para nuestro crecimiento espiritual. Es hermoso y es muy gratificante escucharles hablar, es muy gratificante escucharle la forma en que se refieren a Dios, y estas clases donde hemos estado viendo los atributos, pienso que nos está ayudando a conocer verdaderamente cómo es nuestro Dios, cómo es nuestro Padre, cómo Él opera en nuestro entorno. Así que eso solamente nos hace seguir confiando y creyendo aún mucho más en la soberana gracia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bien, vamos a orar al Señor. Amén. Señor, muchas gracias por este tiempo que hemos podido estar juntos, reunidos en esta noche, no solamente de nuestro país, no solamente de nuestra ciudad, sino que vemos también, Señor, su misericordia reflejada hacia otros lugares, Señor, donde en lo natural quizás nunca pensaríamos haber estado llegando hasta aquellos lugares, Señor, pero por su gran misericordia, su gran amor, que se renuevan cada día, Señor, en favor de cada uno de sus hijos. Usted ha permitido, Señor, que esta tecnología pueda ser usada con este fin de poder proclamar y poder, Dios mío, levantar la bandera de su santidad, la bandera de sus atributos, que solamente nos hacen conocerle y acercarnos confiadamente al trono de su gracia, de su misericordia y su amor por cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias por nuestro hermano Alejandro, quien ha expuesto la clase en esta noche. Gracias por cada uno de nosotros que hemos estado a los pies del Maestro, escuchando las enseñanzas a través de la bendición que usted nos ha dado este día, Señor. Pedimos que usted nos despida en paz, en comunión, para poder retirarnos a descansar y poder mañana seguir con nuestras actividades normales de cada uno de nosotros. Su bendición, esa que viene de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. 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 Bien, hermanos, Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Voy a prender ahí su camarita para que nos podamos despedir y nos vayamos a descansar ya en forma definitiva para comenzar mañana un día más en casita o laboral en aquellos que estamos trabajando. Dios les bendiga, cuídense, un abrazo, que se recupere pronto, Pastor Juvenal, ahí, que lo sigan chochando ahí en su casa. Mano Mario, Dios les bendiga. Hermano, Dios los bendiga, mi hermano. Bendiciones. Chao. Gracias por estar con nosotros. Hermana Sandra, Dios les bendiga. Hermano Cristian. Chao, hermana Marta, Dios les bendiga. Hermano Mario, saludos a sus hijos. Pastor, Dios los bendiga. Chao. Saludos a sus hijos allá. Bendiciones. Gracias, hermano. Chao.